Y hoy está con nosotros Manuel Pérez Sala, recién nombrado presidente del Círculo de Empresarios. ¿Qué tal? Bienvenido. Encantado. Y está con nosotros también, nos acompaña Alejandra Alcese. Hola. Bueno, estamos muy pendientes de que el Gobierno envíe a Bruselas su plan de reforma y hay un punto clave del que todo el mundo está pendiente, que es la reforma laboral. Está claro que la cuarta economía del euro no puede permitirse una tasa de paro del 16%, casi del 40% en el paro juvenil, y ustedes han pedido al Gobierno que sea valiente y que abarate el despido. ¿Le consta que le hayan hecho caso en esta petición? La información que tenemos sobre el plan que va a llegar a Bruselas solamente incluye la reducción del número de contratos laborales. Y ese es un paso importante, pero es un paso insuficiente. Es necesario reducir el coste de despido y equipararlo al de los países de Europa donde menos desempleo hay, que son básicamente Alemania, Austria, Dinamarca, Noruega, los países del norte. Este paso es absolutamente imprescindible para conseguir dinamizar el mercado laboral. El coste de despido es una barrera de salida, pero antes que eso es una barrera de entrada, y es la que lleva a muchos empresarios a optar por fórmulas de contratación temporal que perjudican a los empleados y de alguna manera hacen que sea muy inflexible el mercado laboral español. ¿Qué tal es su relación con la vicepresidenta tercera, con Yolanda Díaz? Amigable, franca, discrepamos en muchos asuntos. Por ejemplo, ¿han tenido ya contactos? No hemos tenido contactos, pero por las manifestaciones que hace en medios de comunicación entendemos que no está atendiendo la causa fundamental de los problemas. Proponer solamente la reducción de contratos a 3, como nosotros hemos sugerido, aprendizaje temporal por causa justificada e indefinido para todos aquellos que no cumplan los 2 primeros requisitos, nos parece acertada, creemos que es una buena medida, pero si no se complementa con la reducción del coste de despido, no reducirá la temporalidad. Y probablemente la ministra tiene algunos prejuicios, algunos condicionantes ideológicos que la permitan asumir este reto valiente. ¿Se entiende mejor con Nadia Calviño, quizá? Por ejemplo. La llegada de los fondos europeos es una oportunidad de oro para que España aborde las reformas estructurales que tiene que abordar. Ha comentado que le parecía que lo que va a ser la reforma laboral es algo insuficiente. ¿Qué opina de la de pensiones? ¿Cree que tienen las medidas adecuadas o haría falta ampliar la edad de jubilación o hacer otro tipo de medidas en ese sentido? En España la reforma de las pensiones implica reformarlo absolutamente todo. Hay que calcular la pensión contando todas las contribuciones de una persona durante toda su vida laboral, hay que retrasar la edad de jubilación y además hay que actualizar las pensiones de acuerdo con criterios racionales. Un año en el que la inflación ha sido del menos 0,5%, actualizar las pensiones un 0,9% es un lujo que no nos podemos permitir. Y si los pensionistas supieran que al incrementar las pensiones están consiguiendo que sus hijos y sus nietos se retiren 1 o 2 años más tarde, pues creo que serían mucho más sensibles al problema. CaixaBank prepara el que va a ser el mayor ERE de la historia de la banca en España. ¿Es el momento para ello? Una vez aceptada o aprobada la fusión, no va a quedar más remedio que llevar a cabo un plan de este tipo. Yo espero que se haga con la suficiente prudencia y sensibilidad para minimizar el impacto social que vaya a tener. ¿Y qué le parece que el nuevo presidente, Gori Golzarri, vaya a triplicar su sueldo? Hasta la vicepresidenta, Nadia Calviño, ha cuestionado los sueldos de los directivos. Mire, cada uno en el mundo empresarial toma las decisiones que considera oportuno, pero me parece que dar ejemplo es muy positivo y que trasladar a la sociedad un mensaje que implica de una forma o de otra sacrificio, asumiendo uno mismo un determinado grado de responsabilidad, es positivo, pero yo no soy quien para dar consejos a nadie. Otro de los temas de actualidad de esta semana, además del ERE, es el grupo que se ha constituido para abordar la reforma fiscal. Sí. Quería preguntarle qué opinión tiene usted de la constitución de este grupo y si cree que es momento de subir impuestos. No está claro que ese vaya a ser el propósito, pero por algunas declaraciones que ha hecho la ministra de Hacienda parece ser que pudiera ser que el objetivo fuera aumentar la recaudación vía subida de impuestos. Yo creo que la aproximación que se está haciendo al problema fiscal es radicalmente equivocada. Y la constitución del grupo parece un mecanismo para conseguir un fin, que es incrementar la presión fiscal. Cuando la ministra dice que hay margen para subir impuestos, debería decir que hay margen para trabajar por una reforma del mercado laboral que permita a los ciudadanos españoles tener mejores salarios y contribuir con los impuestos que les correspondan al bienestar social. Luego el diagnóstico es absolutamente equivocado.
Y además, en los impuestos donde se centra la potencial subida, son aquellos impuestos en los que la carga personal de cada uno de los españoles es más alta que la de los alemanes, por ejemplo. El tipo marginal de IRPF en España es de un 50%, en Alemania es de un 45%. El IVA en España es de un 21%, en Alemania es de un 19%. Luego, el problema no está en los tipos marginales. Los españoles individualmente pagamos más que otros ciudadanos de la Unión. El problema está en que tenemos diferencias de recaudación, sobre todo en las bases. Otra de las patas de ese grupo de expertos, otro de los temas que van a abordar es la posible armonización fiscal de algunos impuestos cedidos, alegando principalmente que en comunidades como Madrid hay dumping fiscal o competencia desleal. ¿Usted cree que existe esa competencia desleal? Y otra pregunta, ¿sería constitucional armonizarlos? Vamos a ver, en primer lugar, el argumento es falso. Hay que armonizar con Europa. En Europa no existe ni el impuesto de patrimonio, ni el impuesto de sucesiones, ni el impuesto de donaciones. Luego, si pretendemos armonizar, lo ideal sería armonizar con Europa, y la armonización supone la supresión en toda España de estos impuestos. Y donde existen estos impuestos para, básicamente, compensar otras figuras impositivas que allí no existen. Por ejemplo, en Holanda hay impuesto de patrimonio porque no pagan impuestos sobre las ganancias de capital. En Noruega hay impuesto de patrimonio muy reducido porque allí no se pagan sucesiones o donaciones. En España tenemos impuestos de patrimonio, de ganancias de capital, de sucesiones, de donaciones, de todo. Estamos absolutamente servidos. Bueno, ahora hay elecciones en Madrid, el 4M, y los sondeos apuntan a una victoria de Isabel Díaz Ayuso. ¿Usted se sentiría cómodo con ella? Nosotros, como siempre decimos, no hacemos ni valoraciones políticas, ni valoramos candidatos, ni entramos en opciones políticas de ciudadanos, todas respetables. Lo que sí consideramos es las políticas económicas que cada candidato o cada presidente pueda aplicar en su correspondiente comunidad autónoma. A nosotros, las políticas dirigidas a fomentar la actividad empresarial, el espíritu emprendedor, el crecimiento, la involucración de los ciudadanos y la responsabilidad de los ciudadanos en el desarrollo de la economía, nos parece bien. Y hay partidos dentro del panorama electoral que propugnan estas ideas y otros las contrarias. Estamos más cerca de tesis liberales. Un juzgado de Madrid está investigando a quienes aprobaron las ayudas A Plus Ultra. A la espera de que se resuelva, ¿usted cree que este caso puede pasar factura de cara, por ejemplo, a la llegada de los fondos europeos, o se puede quedar quizá como una anécdota? Es un mal precedente, entre otras cosas porque no son fondos europeos, son fondos españoles, pero los criterios que se han seguido para concederlos, que son criterios discrecionales del propio gobierno, son criterios que no hubieran pasado el examen de ninguna agencia independiente. Si en una ocasión como la de esta compañía ha actuado en contra de principios de transparencia y de independencia, pues es un mal precedente. Pues Manuel Pérez Sala, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Gracias.